¿cierto? Baja la presión arterial también. No es normalmente el anestésico, es que vigila, por eso el anestesiólogo vigila las oscilaciones de presión que sucede durante el quirófano. El sistema vasomotor recibe impulsos ¿de dónde? De los centros nerviosos superiores. Existen áreas de la sustancia reticular de la protuberancia. La protuberancia es el puente, estamos hablando del tronco encefálico, el mesencéfalo, el diencéfalo. Este centro puede excitar o puede inhibir al centro vasomotor. Ese tronco encefálico también recibe órdenes, si se puede llamar así, de una área que se llama hipotálamo, el diencéfalo, que es un poquito más arriba, es como el centro superior de todo. Aquí tenemos algunas áreas. Este es el tronco encefálico, este es el mesencéfalo. Tenemos al puente y al bulbo raquídeo. Aquí en el bulbo raquídeo y el puente tenemos el centro vasomotor. Esta es la médula espinal. ¿Ya? Aquí podemos tener al centro vasodilatador y al centro vasoconstrictor, en esta región de la médula, entre la unión del bulbo con el puente. Hay otras áreas, este es el diencéfalo. Podemos encontrar el hipotálamo y otras estructuras más. ¿Ya? Siguiente, por favor. La norepinefrina. La norepinefrina será una sustancia vasodilatadora o vasoconstrictora. La norepinefrina es la sustancia transmisora del simpático, bla, bla, bla. ¿Quién libera norepinefrina? Liberan dos. Bueno, la norepinefrina es liberada por las. Es un neurotransmisor liberada por las neuronas del simpático. La epinefrina por la médula de la glándula suprarrenal. Actúa sobre los vasos sanguíneos, haciendo ¿qué cosa? Vasoconstricción. ¿Quién también libera norepinefrina y epinefrina? La médula suprarrenal. ¿Dónde está la glándula suprarrenal? Encima de los riñones. ¿Cierto? Esa es la glándula suprarrenal. La médula sería lo que está al medio, al centro. Está encima de los riñones. Vean que desde el sistema nervioso central del diencéfalo, si liberan neurotransmisores, llegan hasta el centro del hipotálamo, hasta el tronco encefálico, etcétera, etcétera. Toda una cadena de liberación de hormonas y neurotransmisores que llega hasta la médula suprarrenal. Y igual libera hormonas. ¿Qué hacen las hormonas? Igual subir la presión arterial. Eso vamos a ver en temas posteriores. Siguiente, por favor. La presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión de la sangre está regulada por cuánto volumen en la sangre, porque acuérdense que es el volumen de sangre que golpea las paredes de los vasos. Si disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Baja, lógicamente baja. Es un paciente que le están pasando mucho suero, en vez de 1000 al día, 2, 3.000 de líquidos al día. ¿Va a subir o no va a subir la volumen? Sube, puede subir la presión arterial. La presión arterial depende de qué? Del volumen de sangre. Más volumen, más sangre, sube la presión arterial. Y si sube la presión arterial, si aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta al final el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Cuánto volumen de sangre se bombea en un minuto? Aumenta uno, aumenta el resto. Disminuye el volumen, disminuye la presión, disminuye el gasto. Les pregunto, si por alguna razón el volumen de la sangre disminuye, como respuesta, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Como respuesta, ¿sube o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Como respuesta, ¿no?
Recuerden que el simpático se da cuenta que la presión arterial baja, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y qué pasa con los vasos sanguíneos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Si baja el volumen de sangre, tiene que aumentar la frecuencia, aumentar la resistencia para que trate de subir la presión arterial. Es como una respuesta. Si yo les pongo en su examen un caso clínico, al anterior no me acuerdo. Si yo les pongo un caso clínico en su examen, un paciente que estaba con cuadros de gastroenteritis, vómitos persistentes, llega al hospital, está un poco somnoliento, está movilado, está con sueño, no reacciona, su presión está baja, está taquicárdico, y tienes que explicar los mecanismos fisiológicos que pasan. Digo fisiológicos porque no se habla de fisiopatología. ¿Cuáles son los mecanismos de respuesta fisiológica que deberían ocurrir? Disminuir el volumen, debería aumentar, estimularse el simpático para que aumente la frecuencia, aumente resistencia, aumente presión arterial. Tienen que explicar ese tipo de cosas. ¿Por qué no las personas quedarían solo 90 tienen una presión? La presión siempre trata de subir hasta casi lo normal. Nunca va a subir más de lo normal. La presión depende de qué? Del volumen y de la frecuencia cardíaca. ¿Ya lo he explicado alguna vez? ¿Ya? Siguiente. ¿Cuál es el papel del sistema nervioso en el control rápido de la presión arterial? ¿Sí? Una de las funciones más importantes del simpático es conseguir un rápido control de la presión arterial. ¿Cómo actúa el simpático? Logrando hacer vasoconstricción. ¿Dónde actúa el sistema simpático? El sistema simpático actúa sobre dos órganos diana, sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué le hace el simpático al corazón? Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Qué le hace el vaso sanguíneo? Vasoconstricción, ¿no ve? Vasoconstricción. ¿Sí? Por favor. 3 cambios importantes, ya les he explicado esto, que a través del simpático aumentan la presión arterial. O sea, ¿cómo el simpático aumenta la presión? Es la pregunta. Haciendo vasoconstricción, ¿saben eso? Siguiente. No solamente haciendo vasoconstricción de las arterias, sino también hace una constricción de las venas, una venoconstricción. La anterior, doctor. Les pregunto, si ustedes saben que ya hay vasoconstricción de las arterias, aumenta el flujo sanguíneo, sube la presión, perfecto. ¿Cómo la venoconstricción, cuando las venas se contraen, cómo estas aumentan en la presión arterial? ¿Cómo? ¿De qué manera? Que aumenta el tono venoso. Muy bien. Y acuérdense que las venas se dilatan, aumentan su capacitancia, almacenan sangre. Si esa sangre que está en las venas, hacemos una venoconstricción, todas las venas se contraen, les pregunto, ¿esa sangre venosa acumulada se mueve más o se estanca más ahí? Se mueve más. ¿A dónde se va a mover? ¿A dónde regresa la sangre venosa? Al corazón, ¿no ven? O sea, la sangre llega más rápido, ¿dónde llega la sangre más rápido? Si hay venoconstricción, ¿a dónde llega la sangre más rápido? Al fuerte. ¿A dónde llega la sangre venosa? Al corazón. Les pregunto, si llega más sangre al corazón, ¿cómo se contrae el corazón? ¿Más o menos? El corazón se contrae más. Acuérdense de la ley de Frank-Starling. O sea, le llega más a sangre al corazón, se contrae más y con más fuerza. ¿Bombea más o bombea menos? Si bombea más, bum, 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 porque le llega más, aumenta o disminuye la presión. De esa manera las venas, siguiente por favor, de esa manera las venas suben la presión arterial. Venoconstricción, llega más sangre venosa al corazón, bombea más, sube la presión arterial. Todo lo que haga que el corazón bombee más, sube automáticamente la presión. Las venas se contraen, lo que hace que la sangre venosa se mueva más rápido, llega al corazón y se contraiga más y sube la presión arterial. Siguiente por favor. Y la siguiente, ¿cuál es? Allá.
El sistema nervioso autónomo, la tercera, estimula directamente al corazón. Recuerden, simpático. El simpático entonces llega al corazón y a los vasos sanguíneos, en este caso a las arterias, y también podría llegar a las venas. Ambas hacen la contracción. Y al corazón, ¿qué le hace? Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Bombea hasta el triple de lo normal, o sea, bombea más sangre. ¿Cierto? Este gráfico que les he puesto, aunque no encontré una imagen un poquito más clara, todo eso tiene relación. Al riñón lo vamos a dejar para la siguiente clase. El cerebro manda impulsos, ¿para qué? El centro vasomotor, médula espinal, simpático, etcétera, etcétera. Al final hay vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, sube la presión arterial. ¿Ves? Y directamente igual estimula al corazón. Estimula el corazón para que bombee más, para que se contraiga más y suba la presión arterial. Y no solamente el corazón y los vasos. El sistema simpático envía información a dos sitios, a la glándula suprarrenal y a los riñones, para que estos, vamos a dejarlo ahí, suban después la presión arterial. Aquí tiene que ver con la aldosterona, la renina, la angiotensina y la siguiente. El riñón también participa para que la presión arterial se normalice. Pero les pregunto, ¿cuál responde más rápidamente? ¿El simpático haciendo vasoconstricción, frecuencia cardíaca, etcétera, o los riñones? El sistema nervioso actúa más rápido, por eso dice el título, regulación nerviosa, dice. Porque el sistema nervioso, el centro vasomotor, detecta rápidamente qué pasa con la presión arterial para subir o bajar. ¿Cierto? Un carácter importante de la regulación nerviosa es su gran rapidez. Por eso el sistema nervioso actúa rápidamente. Cuando estás, por ejemplo, acostado, tu presión arterial baja un poquito. Te levantas, dice el profesor, o tu mamá, tu papá te dicen, te levantas rápidamente. Aumenta la frecuencia cardíaca, vasoconstricción y la presión sube un poco más. Es una respuesta rápida, porque el control nervioso estimula rápidamente eso. El sistema autónomo contribuye a aumentar la presión durante el ejercicio muscular también. Obviamente, durante el ejercicio intenso, los músculos necesitan más o menos flujo de sangre. Necesitan más, porque están trabajando, tienen una hiperemia activa, porque están metabólicamente más activos. Ese aumento de flujo se consigue mediante, sube la presión arterial, sube la presión, se mueve más sangre y llega más sangre a los músculos. A una cosa, si queremos que llegue más sangre a los músculos porque estamos haciendo ejercicio, en todo el cuerpo, en el resto del organismo, hay vasoconstricción, pero en los músculos, ahí en los vasos de los músculos hay vasodilatación. Por si acaso, ¿por qué? Porque en todo el cuerpo, al haber vasoconstricción, sube la presión, se mueve más sangre. ¿Para qué? Para que llegue a ¿dónde? A los músculos. En los músculos, los vasos se dilatan un poquito más para que llegue más sangre, más nutrientes. Porque se llama control local del flujo, ¿se acuerdan? Cuando el tejido activa, está más activo metabólicamente, necesita dilatarse para recibir más nutrientes. Depende del órgano que está trabajando. Cuando estamos comiendo, estamos almorzando, ¿cuál es el aparato que trabaja más? Inciso nervioso, inciso de riñones o digestivo. Digestivo. Los vasos del aparato digestivo están un poquito más dilatados, del estómago, de los intestinos, porque están trabajando. Y hay vasoconstricción del resto de los órganos. Por eso después de comer nos da un poquito de sueño. ¿Por qué? No es que haya vasoconstricción, pero los vasos del sistema nervioso se contraen un poquito más, disminuye un poco el flujo en el cerebro, porque nadie se pone a pensar cuando está comiendo, o a otros estudian cuando están comiendo. Mala idea, porque le llega un poco oxígeno al cerebro. El que necesita más oxígeno es el aparato digestivo. Pero después de comer no es bueno estudiar, porque te va a dar sueño. Está trabajando no es tu cerebro, es todo.
Tiempo.